Génesis 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Ya sabemos, bueno, ya sabemos, lo hemos repetido todas las veces, ¿qué es tierra? ¿Qué es tierra? El ejemplo que hago cuando hablo de la ley con un árbol es, ¿en qué sentido Dios nos dio la ley? Dios nos dio la ley, muchas personas piensan, para cumplirla, y en cierta medida tienen razón, pero cumplir no es conforme a lo que nuestro punto de vista nos muestra, ¿sí? Cuando nosotros le decimos a las personas, ¿cómo así para cumplirla? Por ejemplo, cuando dice no mentirás es para que usted no mienta. Cuando dice no codiciarás es para que usted no codicie. Entonces, muchas personas piensan que así fue que Dios dio la ley, que la dio para eso, para que no codicie, para que no mienta, para ese tipo de cosas. Pero en ese sentido piensan que es cumplir. Pero para que la gente entienda en qué sentido Dios dio la ley, les tengo que hablar de Éxodo 19 y Éxodo 20. En Éxodo 19, ellos retaron a Dios, ellos lo retaron, le dijeron todo lo que nos diga Dios, eso vamos a hacer. Entonces, como le dijeron así, todo lo que nos diga, eso vamos a hacer, ese día Dios se enfureció. Y ya sabemos qué pasa en el versículo, en el capítulo 20. La ley llegó, la ley entró. Pero entonces la ley entró en el sentido opuesto a lo que nosotros somos. Es decir, lo que dice que no hagamos es lo que nosotros hacemos. Y lo que dice que hagamos es lo que nosotros no hacemos. Entonces, en ese sentido fue que se dio la ley. Si alguien aún así no lo entiende, ahí es cuando hablo de un árbol. Un árbol da fruto según la semilla que tiene. Aquí dice, ¿no? Lo leímos, Génesis 1, 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra. Entonces, cada árbol da fruto según la semilla. Y así no dé fruto. El árbol es según lo que sea su semilla. Por ejemplo, le digo a las personas para que entiendan en qué sentido Dios dio la ley. Dios dio la ley de esta manera. Por ejemplo, un mandamiento sería como a un árbol de naranja. Digamos que somos un árbol de naranja. Para que nos demos cuenta que somos árbol de naranja, entonces Dios nos dio la ley. Nos dijo, produzca uva. Usted dijo que iba a hacer todo lo que yo le dijera, entonces produzca uva. A un árbol de naranja le dice, produzca papaya, produzca naranja, produzca guayaba. Así, en ese sentido fue que dio la ley. ¿Quiere más mandamientos? Entonces, no produzca naranja. A un árbol de naranja, no produzca naranja, pero que produzca otras frutas que no sea naranja. Eso es, en ese sentido fue que dio la ley. En otras palabras, la ley se dio a un mentiroso, se le dijo, no sea mentiroso, no diga mentiras. ¿Pero a quién? A un mentiroso. Dice la Biblia en Romanos, creo que es 3, vamos a mirar Romanos 3. Romanos 3, versículo, Romanos 3, versículo 4. Sí, es Romanos 3. Romanos 3, versículo 4 dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Todo hombre que es mentiroso, todo hombre es mentiroso. Sé que a muchas personas les duele esto y de pronto no lo quieren aceptar o no lo van a querer creer porque se creerán que no son mentirosos. Pero bíblicamente todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Casi pasa lo mismo la vez pasada que nos quedamos sin cámara. Entonces, bueno, debido a eso, a que la Biblia muestra todo hombre es mentiroso, entonces, ¿por qué hay un mandamiento que dice no mentirás? No dirás falso testimonio. Realmente dice no dirás falso testimonio, sino que la gente lo ha resumido como no mentirás. Porque todo hombre es mentiroso. Todo hombre dice cosas falsas por su boca. Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca de nosotros. Lo que entra por la boca va a la letrina y se refiere pues a lo que comemos. Pero lo que sale de la boca, dice nuestro Señor Jesucristo, lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Cuando una persona no va a hablar lo que está escrito en la palabra, sino va a hablar su interpretación de los textos, hace como los judíos que estaban en esa época. Los judíos que estaban en la época de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hablaban? Ellos hablaban aparentemente la palabra de Dios. Y ellos creían que servían a Dios. Y ellos decían que el papá de ellos era Abraham. Así decían, nosotros somos hijos de Abraham. Así decían ellos.
Ciertamente eran descendencia de la sangre de Abraham, del linaje de Abraham, pero Jesús les decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Eso ya lo hemos visto en algún video anterior, con más detalle. Pero curiosamente, si ellos decían que eran hijos de Dios, al punto de vista de ellos, ¿qué es lo importante entonces? Lo que Jesús les decía. Si Jesús les dice que no son hijos de Dios, eso es lo verdaderamente importante. Cuando la noche que iban a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les dijo? De cierto les digo, todos ustedes esta noche se van a escandalizar. ¿Pero qué dijeron ellos en modo automático? De ninguna manera. Pues el primero fue Pedro. Dice que Pedro dijo, no, así todos se escandalicen, yo no. Así, eso dijo Pedro. Pero cuando miramos más abajito dice, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bíblicamente la forma de reconocer a Satanás es porque dice lo contrario a la palabra de Dios. En Mateo 12, miremos Mateo 12, versículo 30. Mateo 12. Mateo 12, versículo 30. Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Esa es una clave. El que no es conmigo, en contra es. La Biblia está hablando de solamente dos guías. El ser humano es guiado o por Dios, o sea, está con nuestro Señor Jesucristo. Si está con nuestro Señor Jesucristo, es guiado por su palabra. Porque ayer vimos también, conforme a la Biblia, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso está en Hebreos 1, versículo 3. Él es el verbo, lo dice Juan 1.1. Pero ¿qué está diciendo aquí Mateo 12.30? Está diciendo Jesús, está diciendo, el que no es conmigo, en contra mía es. Entonces toda persona, lo que sale de su boca es, si lo que sale de su boca literalmente es directo del corazón de Jesús, o sea, las palabras de Jesús, el que me ama guarda mis preceptos, mis mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo. Si lo que sale de la boca de una persona es realmente el corazón de Dios, el corazón de Jesús, pues esa persona ya está con Jesús. De lo contrario, lo que sale de una boca de una persona, lo que dice, si esa persona no está con Jesús, es en contra de Jesús, es de Satanás. Sé que esto a más de uno no le gusta porque más de uno piensa que hay tres. Está Dios, Satanás y un término intermedio, ¿sí? Pero no, bíblicamente no. El que no es con Jesús es en contra de Jesús. Y lo que es en contra de Jesús es de Satanás. Entonces, habíamos visto también en otros videos cómo el ser humano es engañado por su propio punto de vista. El disfraz perfecto que Satanás usa para engañar, el disfraz perfecto es aquello en lo que las personas nunca dejarían de confiar. Aquello en lo que las personas siempre confiarían. Y también les conté una vez mi ejemplo de cómo yo pensaba que se podía disfrazar Satanás de mi mamá, mi papá, porque como la Biblia dice que él se disfraza hasta de ángel de luz, se disfraza, ¿no? Entonces, si él se disfraza, usa disfraz, yo pensaba, ¿cuál es el disfraz perfecto? Ya que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, yo pensaba, ¿cuál será el disfraz perfecto que usará él para engañarme, para querer engañarme? Y descubrí, ese disfraz perfecto era yo. O sea, la única persona que yo no había metido en ese paquete cuando pensaba, maldito el hombre que confía en el hombre, la única persona que yo no había metido en ese paquete era ¿quién? Era yo. Por eso, Satanás, ¿de qué se disfraza? Por eso Jesús tuvo que decir, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿de qué nos tenemos que negar? A nosotros mismos. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? A lo que a nosotros nos parece, con lo que estamos de acuerdo, según nuestro punto de vista. Yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece, yo creo que es así. No importa qué cree, qué no cree, lo importante es qué está escrito, qué dice la Biblia, eso es lo más importante, qué está escrito. Incluso, también está escrita en una de las epístolas, para que no penséis más allá de lo que está escrito. Sí, sé que suena raro, todo esto que estoy diciendo nunca se los habrán dicho, porque ¿qué es lo que normalmente se enseña? Cuando se habla de la Biblia se nombran algunos versículos, pero lo que se va a enseñar no tiene nada que ver con lo que está en esos versículos. O más o menos de pronto nombran algo en griego, nombran algo, no sé, en hebreo. Por ejemplo, ustedes han oído la palabra apóstol, ¿cierto? Sí, en la Biblia, claro, todos la hemos oído nombrar. ¿Quién no? En la Biblia aparece la palabra apóstol. Voy a hacer una pregunta. Entonces, prepárense para responder, apunten sus pulgares. La pregunta es, ¿cuántos apóstoles creen que pueden llegar a existir? Desde nuestro Señor Jesucristo hasta el fin de los tiempos, ¿cuántos apóstoles creen que pueden llegar a existir?
Por ejemplo, en mi país, bueno, mientras van contestando les voy diciendo, en mi país hay como 1000 personas que se les ha grabado haciendo milagros, echando fuera demonios, profetizando. Hay como 1000 personas. Mi país tiene 50 millones de habitantes. Y entre esos 50 millones de habitantes solo hay 1000 a los que se les ha registrado milagros, han profetizado, han echado fuera demonios. Y entre esos 1000 hay solo como el 10%, no, el 10% no, como el 1%, o sea, como 10. En mi país hay como 10 personas a las que les llaman apóstol. Hay como 10 personas a las que les dicen apóstol. Eh, ¿Somos nosotros? Perdón, son 13. Conozco los 12 que estuvieron con Jesús. Muy bien. Solo los que están escritos en la Biblia. Ah, bien. Hola, amigos. Ninguno, solo los de la Biblia, sí, la Biblia. Solo 12. El último fue Saulo. Uy, perfecto, no alcancé a leer quién contestó eso. Después voy a mirar la grabación. Pero esa es la respuesta más acertada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué solamente los 12 y el 12º fue Pablo? No son 13. Bueno, hay personas que piensan que son 13 por Matías. Miremos Hechos. Vamos a mirar Hechos y eso va a quedar claro el día de hoy. Les va a quedar claro. Uno de los dos no es apóstol, sea Matías o Pablo. Resulta que vamos a leer sobre Matías. Vamos a leer Hechos 1. Hechos, capítulo 1. Vamos a leer sobre Matías. Porque muchas personas dicen si ya hay 13 apóstoles, porque entró Matías. Después de Judas entró Matías. Y después de Matías entró Pablo. ¿Sí? Entonces se fue uno y entraron dos, o sea, quedaron 13. Por eso algunos contestaron, supongo que por eso algunos contestaron 13, por Matías y Pablo. Pero resulta que uno de esos dos no es apóstol delante de Dios. Acuérdense, muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, profetizamos, hicimos milagros. Les digo, en mi país hay 1000 personas que han profetizado en el nombre de Jesús. Han echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Han hecho milagros en el nombre de Jesús. Pero a esas 1000 personas, a esas 1000, para ellos está escrito Mateo 7, del 21, 20, 21, 22, 23. Donde Jesús dice: muchos me dirán que hicieron eso, que echaron fuera demonios, profetizaron, hicieron milagros. Y dice Jesús: yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y le estoy hablando de 1000 representantes de iglesias, de diferentes denominaciones, 1000 representantes de iglesias que en el nombre de Jesús echan fuera demonios, profetizan, hacen milagros. Y Jesús dice, a muchos de ellos les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Increíble, ¿no? No es increíble. Jesús está hablando a los líderes de las iglesias. Si le está hablando a los líderes de las iglesias, ¿qué le corresponde a la congregación? La Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos están yendo al hoyo. Es decir, si una persona que realmente está juzgando por su propio punto de vista, o sea, es ciego, delante de Dios es ciego. Eso lo podíamos ver en Isaías 40, pero no nos alcanza el tiempo. Vamos a mirar lo de los apóstoles. Vamos a mirar Hechos 1. En Hechos 1, aquí sale el líder, el famoso líder. Desde el versículo 12, algunas personas pueden ver, de pronto los que tienen titulito, el pasaje que tiene titulito, ese titulito dice elección del sucesor de Judas. Así dice ese pasaje, ¿cierto? Así dice, les cuento. Ese titulito, esos titulitos que aparecen en los pasajes, se los colocaron para poder memorizar más fácilmente un texto y poder decir, en tal capítulo aparecen 3 pasajes. El primer pasaje es este, el segundo pasaje es este, así. Por ejemplo, en Lucas 15 aparecen 3 pasajes. El primer pasaje es el de las 100 ovejas, las 99 que no estaban perdidas y la que sí estaba perdida. El segundo pasaje es sobre las dracmas, ¿sí? Sobre las dracmas. Y el tercer pasaje sobre el hijo pródigo. Entonces la gente le coloca esos titulitos para memorizar más fácilmente. Pero esos titulitos no son bíblicos. Es decir, cuando se cerró el canon de la Biblia, esos titulitos no existían. Esos titulitos se le pusieron hace poquito. ¿Y se lo puso qué? Personas que analizaban la Biblia de una manera teológica, escatológica, hermenéutica, homilética. O sea, ya les he contado que yo estudié todo eso y nada de eso me dio la salvación, porque todo eso queda a conocimiento. Recibir la palabra como los judíos. Los judíos tenían mucho de la palabra, pero la tenían como un conocimiento, como una teoría. ¿Estaba en el corazón? No.
Porque inclusive a quién rechazaron, a Jesús. Y así pasa actualmente. ¿A qué rechazan las religiones? A Jesús. Dicen que aman a Jesús, no, lo dicen con los labios, que aman a Jesús, yo amo a Jesús, y le preguntamos, ¿Jesús qué? Bueno, ¿Jesús qué es? El nombre de Jesús ¿qué es? Salvador de los pecados. Entonces, ¿a qué vino? A salvarnos de los pecados. ¿Lo hizo? Sí, lo hizo. Pero cuando le preguntaban a las personas, ¿usted es pecador? Dicen, sí. Entonces no es cristiano. O sea, con los labios dijo, soy cristiano. Yo amo a Jesús, yo no salgo de mi casa sin orar y sin sentir su presencia, porque Él dice que iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, así. Hablan cosas muy bonitas, pero cuando le preguntamos, ¿usted es pecador? Claro, usted no tiene ninguna relación con Jesús bíblicamente. Bueno, ahora vamos a mirar lo de Judas. Lo de supuestamente el sucesor de Judas, que realmente no fue Matías. Ya les adelanté. Entonces resulta que ahí Pedro habló con los discípulos y les dijo, el versículo 20 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces, ¿Pedro qué hizo? Si leen ese pasaje, Pedro hizo algo. Pedro en esto, Pedro tomó la vocería. Pedro como que se paró al frente y les dijo que tenía que cumplirse, que alguien iba a tener que ocupar el lugar de Judas. Y está muy bien, o sea, está muy bien lo que está diciendo Pedro hasta ahí. Pero si ustedes miran de qué manera lo eligieron, habían dos personas que les parecían que eran como los que más habían estado con ellos y cumplían ciertos requisitos que algunos sí son ciertos, pero otros no. ¿Cuál es el requisito verdadero para ser apóstol? Jesús lo tiene que escoger. Jesús lo tiene que escoger. Pero ellos, con su punto de vista, miraron a dos personas que se veían como que eran los más opcionados. O sea, entre estos dos que son, mejor dicho, los que más han estado con nosotros, los que más nos han acompañado. Pero para ser apóstol tenía que escogerlo Jesús, ¿sí? Para ser apóstol tenía. Pero resulta que ellos, con su punto de vista, escogieron a esas dos personas. Uno llamado el justo, Barsabás. El otro Matías. Pero resulta, entre esos dos, ya estaban ellos indecisos. Y entre esos dos, ellos echaron suertes. Y diciendo como que si Dios fuera a escoger, ¿sí? Algo así como cuando alguien tira una moneda, vamos a ver si cae cara o sello. Dios mío, ayúdame a ganar. ¡Ay, cayó sello! Yo pedí cara. Sí. Ellos echaron suertes. Cuando miramos, la elección de Matías fue por el punto de vista, la persona que se veía más, las personas entre dos, las que se veían más cabales, más. Ahora, una pregunta. Ya algunos saben, pero otros no saben. Ahora la pregunta es esta. Ya había venido el Espíritu Santo. Jesús les había dicho que Él se iba, pero que iba a venir, les iba a enviar, y eso lo vimos unos videos atrás. Pues Jesús se iba, pero les iba a enviar al Espíritu Santo, al Consolador. Entonces Jesús se fue, y Jesús les dijo, os conviene que yo me vaya. Esto para quienes lo quieran leer está en Juan 16, del versículo 8 en adelante. Os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré al Consolador. Entonces Jesús se fue. Pero la promesa que Él dio es, yo me voy y os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les enviaré el Consolador. Entonces pregunto, cuando ellos hicieron esta elección de Matías como el sucesor de Judas, ¿ya habían recibido el Espíritu? ¿Ya el Consolador había llegado? ¿Jesús ya lo había enviado y ya había llegado a ellos? Entonces vamos a ver, esperamos respuestas. Vamos a ver, ¿sí había venido o no había venido? ¿Ya había venido o no había venido? No había llegado aún, no sé. Muy bien, esa es una pregunta válida, una respuesta válida. No. Efectivamente, no. Si estamos leyendo Hechos 1. Pero ¿cuándo llegó el sucesor? ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo? En Hechos 2. Quiere decir, ellos aún estaban como en la época cuando Jesús les dijo, de cierto les digo, todos ustedes se van a escandalizar. Eso lo dijo la noche que lo iban a entregar. ¿Y qué respondieron ellos? Con su buen corazón. Pedro respondió con su buen corazón, no, Señor, así me sea preciso morir por ti, yo no te voy a negar, yo no. Automáticamente ellos estaban llevando la contraria a Jesús. Lo que estaba saliendo de la boca de ellos era de Satanás. Si Jesús les dice, ustedes se van a escandalizar, así es. ¿Quién se atreve a decir no? Pero ellos mirándose a sí mismos, mirando su propio corazón, mirando su buen deseo, Pedro contestó así, y el versículo que sigue dice, todos los demás dijeron exactamente lo mismo. Entonces, en ellos no había llegado el Espíritu Santo. ¿Quién los estaba gobernando? Satanás.
Ellos eran guiados por el diablo. Pero aún así, en Hechos 2 llega el Espíritu Santo. Muy bien, de ahí en adelante empieza el ministerio apostólico, los 12 apóstoles. Ya no se pueden decir discípulos, ya son apóstoles. Pero ¿qué pasó antes de Hechos 2? Ellos eligieron a Matías, pero lo eligieron con el mismo corazón que dijeron: Señor, no te negaremos. Aunque sea preciso morir por ti, nosotros estamos dispuestos a morir por ti. Lo dijo Pedro, y dice el versículo siguiente, y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Sí? El mismo corazón de Satanás. Jesús dijo, lo vimos hoy, Mateo 12:30, el que no es conmigo, en contra mía es. Entonces, ese corazón, contrario al corazón de Dios, es el corazón que está eligiendo a Matías. No había llegado el Espíritu Santo a ellos. Entonces ellos eligieron a Matías. Si ustedes miran el resto de la Biblia, ¿dónde aparece ese Matías? ¿Sí? Matías no aparece. Matías no era, porque él no era apóstol. O sea, lo que hicieron ellos, primero que todo fue, por haber sido guiados por su corazón. La Biblia dice que el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Si una persona no es guiada por la palabra, si no es guiada por el Espíritu Santo, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si una persona no es guiada por la palabra de Dios, esa persona fácilmente puede ser engañada por Satanás. Fácilmente puede ser un instrumento de Satanás sin darse cuenta. En el momento que ellos le decían a Jesús que no, ellos no se iban a escandalizar, estaban siendo usados por Satanás, porque Jesús les dijo, ustedes se van a escandalizar. Pero entonces, ¿cómo uno ve esa escena? En las películas, ¿cómo muestran esa escena? Uy, Pedro, el mejor discípulo. Porque Pedro, vea, él está dispuesto a morir. Él dijo, ahí lo dijo, que él no lo va a negar, que así le toque morir, él está dispuesto a morir, pero él no lo va a negar. Mirando por nuestro propio punto de vista, así es que se han hecho las películas que hay en Hollywood, las películas que muestran en Semana Santa. Uy, Pedro, el discípulo. No, Satanás estaba hablando a través de Pedro. Cuando Pedro dijo, así todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Por más que en las películas lo muestren como, uy, tan leal Pedro, uy, el mejor discípulo. No, ojalá, si yo fuera discípulo, yo escogería a Pedro. Pero no, Pedro, algo que estaba negando era la palabra. Por eso cuando él se arrepintió, él lloró amargamente y dice, en el último versículo de Mateo 27, dice que él lloró amargamente. Entonces después, como el requisito, el verdadero requisito, no lo que dijeron ellos sin el Espíritu Santo, lo que ellos dijeron sin el Espíritu Santo tiene sentido, tiene lógica. Ellos dijeron unos requisitos, Pedro en especial. Dijeron que alguien que haya estado siempre con nosotros, así, ya él le había echado el ojo a el justo, a Barsabás y a Matías. Entonces, al punto de vista humano, estaban en duda entre esos dos, ¿cuál escogemos? No, y ellos creyeron y lo mostraron como si Dios hubiera escogido a Matías, a ese supuesto apóstol. Pero cuando miramos la Biblia no es así, no es así. Cuando miramos en Apocalipsis, solo hay 12 columnas. O sea, la iglesia está en la roca base es Jesucristo. Pero la iglesia está cimentada sobre esas 12 columnas. ¿Cada columna qué es? Cada columna es uno de los apóstoles. O sea, el cupo para los apóstoles es 12, pare de contar. ¿Se fue Judas? Sí, pero el reemplazo de Judas lo tenía que escoger Jesús mismo. Y cuando miramos en Hechos 9, ¿quién escogió a Pablo? No lo escogió Jesús, lo escogió Jesús mismo. Es más, Jesús como le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. O sea, para llevarlo a los judíos, a reyes, a gentiles. Jesús escogió a Pablo. ¿Quién es? Y por eso el apóstol Pablo tiene que hacer claridad. En las epístolas él dice, yo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres. Es más, eso que hizo Pedro y que hicieron los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo, de haber elegido a Matías, hizo que muchas personas no pudieran mirar a Pablo como el verdadero apóstol. O sea, lo que hace el hombre sin la guía de Dios es en contra de la palabra, en contra del evangelio, antibíblico. Y eso que hicieron ellos al elegir Matías, hicieron que la gente no pudiera creer en Pablo. ¿Por qué? Porque solo hay cupo para 12. Pero entonces, o es Matías, o es Pablo, No, solamente nosotros que tenemos la Biblia y podemos ver el capítulo 2 de Hechos, nos damos cuenta, eso lo eligieron en la carne. A Matías lo eligieron por vista, porque les pareció, ¿sí?, que si era justo, o que si era el justo Barsabás, o que si era Matías, y echaron suertes. No, es que es el colmo. La forma como eligieron a Matías es el colmo. Pero cuando miramos nosotros Hechos 9, nos damos cuenta, es Pablo. Y más cuando vemos las epístolas paulinas, él tiene que hacer la aclaración. Como ellos, lamentablemente por lo que hicieron de elegir a Matías de la manera que lo eligieron,
y si y se fueron enemigos o tropiezo para el camino que realmente Dios había preparado para Pablo. Entonces Pablo en sus epístolas tiene que presentarse y decir, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no nombrado por los hombres, no, sí, sino por la voluntad de Dios, o sea, soy apóstol por la voluntad de Dios. Y también dice lo que él era, yo que fui perseguidor así, que entre todos los apóstoles yo soy el peor, soy el menor, soy el que ni siquiera merecería ser apóstol, pero Dios me escogió. Sí, Dios. O sea que nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién nombró apóstol? A Pablo. Espero que quede clara esta parte, ¿no? Para que no sigan diciendo que Matías, porque he visto por ahí varios videos de TikTok que hablan de varias cosas sobre Matías. Ay, no, que el apóstol Matías, no. Pero es que ahí dice, sí, pero mire, tenga en cuenta, ¿cuál es la clave para saber si Matías fue elegido por el Espíritu Santo? Si ya había llegado a ellos y no había llegado. Llega en el capítulo que sigue, en el capítulo 2. Entonces en ese momento ellos estaban siendo guiados por su vista. Y dice la palabra de cómo seguía el justo. El justo seguía por vista o por fe. La Biblia habla que el justo seguía por fe. El justo no seguía por vista. Porque por vista nosotros vemos a unas personas excelentes, unas personas que cumplen. Pero vamos a ver si esas personas pueden ser usadas por Dios. No pueden ser usadas por Dios. No pueden ser usadas por Dios. Porque es una persona muy buena. Es una persona muy buena que va a transmitir. Va a transmitir que sean todo el mundo bueno, como lo que hace la mayoría de las que se hacen llamar iglesias. ¿Qué es lo que enseñan? A que sean buenas personas. Jesús dijo ninguno hay bueno. ¿Por qué le siguen llevando la contraria a Jesús? Si Jesús dijo ninguno hay bueno, significa ninguno hay bueno, nadie es bueno. Esa persona que se ve tan y que la muestran, no sé, los noticieros y las películas y lo muestran como, no sé, la persona más buena que ha existido, que cogía la pierna a los leprosos y chupaba el pus de la materia y escupía. Entonces no, esa persona vivió para servir a los leprosos, esa persona, ay, tan buena esa persona. No, eso es vivir por vista. Por eso algo que yo evito mirar, yo me entero de las noticias, porque la gente inevitablemente habla de eso. Me entero cuando hacen algún cambio en alguna ley y ese tipo de cosas. Pero algo que yo evito mirar porque me incomoda muchísimo los noticieros. No les digo que no los vean, tranquilos, los pueden seguir viendo, porque sí es bueno estar informado. Pero lo que no me gusta es ver el punto de vista humano. Ahí solamente uno ve el punto de vista humano. Cómo cogen a una persona y la hacen ver bien, a otra persona la hacen ver mal, a un político lo hacen ver bien y sobre todo cuando se acerca una campaña, a otro lo hacen ver mal. Todo dependiendo de, según quién les dé más, quién les dé menos. Raíz de todos los males, amor al dinero. Ahora, entonces, ¿qué pasa con los apóstoles que hay en estas épocas? Lo que les digo, en mi país, aquí en Colombia, hay como 10 que en su iglesia, en su congregación, los llaman apóstoles. Y si los entrevistan en televisión, dicen, aquí está el apóstol y dan el nombre de esa persona. Pero todos los que están hablando eso desconocen la Biblia. Y sí, algunos, yo sé, algunos lamentablemente van a decir que es que la palabra apóstol, esa palabra es una palabra que significa enviado. Sí, yo sé, muchas personas van a usar esa expresión. Incluso, ¿quiénes usan más esa expresión y quiénes enseñan en sus institutos teológicos y bíblicos que apóstol significa enviado? ¿Sabe quién? Las personas que dentro de su denominación, dentro de su iglesia, ya tienen a alguien a quien llaman apóstol. Entonces, para justificar que es apóstol, ahora que todo el mundo ya tiene la Biblia, la puede leer y puede darse cuenta, pero si solo hay 12, ¿cómo así que ahora salió otro acá y no sé, en la ciudad que queda al lado hay otro que también es apóstol y en otra ciudad hay otro que también es apóstol? Entonces la gente empieza ya a preguntarse, como la gente se empieza a preguntar, entonces ya sacaron la excusa perfecta. No, es que apóstol es una palabra que significa, traduciéndola al español, significa enviado. Entonces por eso, no, pues entonces todo el mundo es apóstol, o sea, todo el que recibe la salvación es apóstol. Porque ya habíamos visto también según la Biblia, para que una persona pueda ser enviada, ¿qué requisitos se necesita? Que sea libre del pecado. Si no es libre del pecado, no ha sido enviado por Dios. Por eso dice, bueno, ya el tiempo se nos acabó. No pudimos seguir compartiendo sobre este tema, pero que ya lo más importante quedó. Solamente apóstoles hay 12 y el 12º es Pablo, no es Matías. Entonces ya vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por habernos permitido así escuchar el corazón tuyo. No nuestro punto de vista, porque por nuestro punto de vista seríamos fácilmente engañados. Tu palabra dice que lo que no es contigo, en contra tuya es. En contra tuya es. El que no es contigo, en contra tuyo es. El que no recoge contigo, desparrama. Permite, Padre, que nosotros de ninguna manera podamos estar en contra tuya, o sea, de ninguna manera estemos guiados por Satanás, porque estar en contra de ti es ser guiado por Satanás. Permite que nosotros
siempre, única y exclusivamente, podamos ser guiados por ti, por tu Espíritu, por lo que tú nos dejaste escrito en tu palabra, como dice la misma palabra, para no pensar más allá de lo que está escrito. Permite, Padre, así que esta salvación que nos has dado y este corazón que nos has permitido para nosotros creer en ti, poder creer en ti, sabemos que es un milagro y que es un corazón que no tiene la gran mayoría de las personas, pero ya que nos los has dado, permite que ese mismo corazón lo podamos transmitir a las personas que nos rodean. Así como el apóstol Pablo también primeramente quería que sus familiares fueran salvos, así también te pedimos primeramente por nuestros familiares para que ellos conozcan este evangelio, ellos conozcan esta verdad. Danos, Señor, la gracia, danos la sabiduría, danos las palabras para poder hablarles a ellos el evangelio, para que ellos también sean salvos, para que ellos también sean libres del pecado, porque una persona no puede ser salva si no es libre del pecado. Padre, permite, Señor, que muchas personas que han sido engañadas en diferentes denominaciones, religiones, abran sus ojos y no puedan seguir siendo arrastradas por la música que los hace sentir, porque lamentablemente, como ya hemos visto a través de la palabra, esas religiones que lamentablemente se guían por las emociones, por lo que sienten, algo que niegan es que Jesús llevó el pecado. Lo pueden decir con sus labios, pero cuando se dicen que son pecadores, están pisoteando la sangre de Cristo. No permitas que nuestros familiares lo sigan haciendo, y quienes ya han recibido la salvación, permite que la puedan compartir, y quienes aún no la han recibido, permite que sigan constantes asistiendo, así empiecen a asistir echando chistes, pero realmente terminen recibiendo la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Ahorita voy a ver la grabación para poder ver. Bueno, pues todo lo que se haya escrito, que como le digo, mientras yo estoy compartiendo, pues no puedo mirar todo lo que está escrito, pero al final sí puedo mirar qué preguntas se hicieron, qué no se hicieron, así. Entonces, tranquilos, yo voy a mirar todos esos mensajes que ustedes escriban, yo los puedo mirar. Espero que no se hayan distraído, que los hayan quitado. Ya saben, si deslizan hacia la derecha pueden hacer que no se vean esos mensajes y los pueden hacer aparecer en el momento que van a contestar. Espero que no se les olvide y nos vemos, ya saben, mañana a las 9 de la noche, hora de Texas, Colombia, Ecuador, Perú. Chao.